Bueno, hoy vamos a aprender a sumar vectores por el método de componentes rectangulares. Primero que todo vamos a deducir las ecuaciones que vamos a utilizar en este método. Supongamos que tenemos un vector de magnitud R. Recordemos que la magnitud es el tamaño del vector. Tiene una dirección, digámosle con el eje X, llamémosla teta. Entonces recordemos que un vector tiene tres características: magnitud, que es el tamaño de este vector, yo lo llamé R; la dirección, que es el ángulo que me forma el vector con cualquier eje coordenado, yo lo llamé teta; y el sentido es el signo que tiene el vector, puede ser con el eje X o con el eje Y, y puede ser o positivo o negativo. Vamos a sacar las ecuaciones que vamos a utilizar en el método de componentes rectangulares con ese vector. Primero que todo vamos a dibujarle las componentes rectangulares. Se llaman componentes rectangulares porque me forman un triángulo rectángulo. Este triángulo que tengo acá tiene una componente en X, la vamos a llamar la componente de R en X. ¿Por qué la vamos a llamar la componente de R en X? Porque es paralela al eje X. Tiene otra componente, la vamos a llamar la componente de R en Y. Este Rx y este Ry son las componentes rectangulares del vector R. Si observamos en ese triángulo, tenemos un triángulo rectángulo. En él se cumple el famoso teorema de Pitágoras, lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero hallar el valor de R, que es la hipotenusa en este caso, R es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los catetos elevado al cuadrado, Rx elevado al cuadrado más Ry elevado al cuadrado. Este es el famoso teorema de Pitágoras. Realmente es la fórmula que me permite hallar la magnitud del vector resultante. Esta fórmula la vamos a utilizar para hallar la magnitud del vector resultante. Ahora vamos a definir las funciones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Comencemos con la función seno. La función seno de teta se define como el cateto opuesto, recordemos que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, sobre la hipotenusa. Entonces el seno de teta sería Ry sobre la hipotenusa, que en este caso es R. Como yo lo que necesito es una fórmula para Ry, es decir, para la componente en Y, entonces la despejamos de esa fórmula. De aquí encontramos que Ry es igual, esta R que está dividiendo la pasamos a multiplicar al seno o a la función. Entonces quedamos que R es R seno de teta. Aquí tenemos la fórmula para las componentes en Y. Para las componentes en X, entonces lo hacemos de igual forma con la función coseno de teta. Coseno de teta se define como el cateto adyacente. Recordemos que el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, que no es la hipotenusa. El coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, Rx sobre la hipotenusa. Nuevamente de aquí despejamos a Rx y vamos a encontrar que Rx es igual a R coseno de teta. Esto que acabamos de obtener acá realmente son las componentes rectangulares del vector R. Vamos a definir la otra función trigonométrica, la función tangente. Yo tengo tangente de teta. La tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, en este triángulo sería Ry sobre Rx. Y aquí de esta fórmula que me interesa despejar el ángulo. ¿Qué me dice el ángulo? El ángulo es la dirección del vector R. Entonces lo despejo de esa fórmula y encuentro que teta es igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y, es decir, de Ry sobre Rx. Aquí obtenemos entonces una fórmula para la dirección. Aquí tenemos entonces ya dos fórmulas para hallar la sumatoria de vectores por el método de componentes rectangulares. La primera fórmula que me permite hallar la magnitud. Y esta segunda fórmula, teta igual a tangente a la menos 1, que me permite hallar el sentido. La dirección. Para el sentido simplemente es mirar si es positivo o negativo estos resultados. Vamos ahora sí entonces a sumar vectores por el método de componentes rectangulares. Para ello vamos a hacerlo en 6 pasos. El primer paso consiste en, vamos a suponer que nos dieron 4 vectores.
Nos dieron 4 vectores, el vector A de magnitud A que forma un ángulo alfa con el eje X, el vector B que simplemente es paralelo al eje Y, el vector C que forma un ángulo con el eje Y el vector D que forma un ángulo con el eje Y. Aquí tenemos entonces estos 4 vectores y los vamos a sumar por este método que se llama el método de componentes rectangulares. Lo vamos a hacer en 6 pasos. Primer paso, cojo cada vector y lo ubico en el origen del plano cartesiano. Aquí tengo el plano cartesiano, este es el eje Y este es el eje X. Este es el origen del plano cartesiano. Vamos a coger el vector A y lo vamos a trasladar al origen del plano cartesiano conservando los 3 elementos que caracterizan un vector, que son magnitud, dirección y sentido. Entonces comencemos con el vector A. Lo vamos a ubicar, lo llevamos al origen del plano cartesiano, vamos a suponer que nos queda de esta manera. Este es el vector A. Forma un ángulo alfa con el eje X, pongamos el ángulo alfa en este caso. Ya tengo entonces el vector A. Hago lo mismo con los otros vectores. El vector B, conservando la magnitud, la dirección y el sentido, lo llevo al origen del plano cartesiano. Vamos a suponer que este es el vector B. Lo trasladé al origen del plano cartesiano. Sigamos con el vector C. Conservando la magnitud, la dirección y el sentido, lo llevamos al origen del plano cartesiano. Vamos a suponer que este es el vector C. Forma un ángulo con el eje Y, notémoslo acá, perdón, entonces ese ángulo, que aquí en este caso lo llamé teta, pongámoslo teta acá. Ahora voy a coger el vector D y de nuevo lo voy a llevar al origen del plano cartesiano conservando la magnitud, la dirección y el sentido. Este es el vector C, en este caso, perdón, D. En este caso, el ángulo formado con el eje Y es un ángulo beta, pongámoslo por acá, beta. Tenemos entonces los 4 vectores en el origen del plano cartesiano. Ese es el primer paso, llevarlos al origen del plano cartesiano. Como notamos en este gráfico, 3 de esos vectores tienen componentes rectangulares en el eje X y en el eje Y, mientras que el vector B, este que vemos acá, no tiene componentes en el eje X, solo tiene componente en el eje Y. Entonces lo que tenemos que hacer es dibujar las componentes de los vectores que tenemos en el gráfico. Por ejemplo, comencemos con voy a empezar a dibujar los componentes del vector A. Las componentes se dibujan en sentido al vector principal. Por ejemplo, este vector va a tener una componente que es paralela al eje X y la va a llamar la componente de A en X. Tiene otra componente en dirección, recuerden que las dibujamos en la dirección del vector principal. Esta la vamos a llamar a la componente de A en Y. Se llaman componentes rectangulares. Observen que me forma un rectángulo. Este es paralelo al eje X, va en la misma dirección del vector principal, y este también va en busca de la dirección del vector principal. Ahí dibujé las componentes en X y en Y del vector A. De nuevo hago lo mismo con el vector D. Va a tener una componente que va a buscar al vector D, sería esta, va en el sentido. La vamos a llamar la componente de D en X. ¿Por qué la componente de D en X? Porque es paralela al eje X. Y tiene otra componente que también va a buscar al vector D, que es paralela al eje Y, y la voy a llamar la componente de D en Y. De igual manera, recordemos que el vector B no tiene componentes. Los que tienen componentes son el D, el A y el C. De igual manera vamos a dibujar las componentes del vector C. Recordemos que las dibujamos buscando el sentido del vector principal. Este, como es paralelo al eje X, lo voy a llamar CX. Y este, como es paralelo al eje Y, lo voy a llamar CY. Ahí hemos dibujado las componentes en X y en Y de los vectores. A continuación, lo que vamos a hacer es sumar matemáticamente esos vectores. Para ello, vamos a utilizar el símbolo de sumatoria. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacer, este símbolo se utiliza para sumar varios elementos. Vamos a sumar en este caso todas las componentes que vemos acá en X. ¿Cuántas vemos en X en este? Vemos AX,
a dx y a cx, es decir, que en esa ecuación vamos a obtener tres componentes, la de ax, dx y cx, porque son paralelas a x y las vamos a escribir, sumatoria de componentes en x. En el plano cartesiano normalmente las x son positivas desde el origen hacia la derecha y negativas del origen hacia la izquierda. Vamos a asumir que toda flecha que vaya en este sentido es positivo. Más tarde, cuando van a sumar fuerzas, pues elegir el sentido positivo o negativo depende de la situación del problema. Por ahora, hagámoslo así, haciendo alusión al plano cartesiano, en dónde son positivas las x y dónde son positivas las y. Entonces vamos a sumar todas las x que son positivas y negativas en este plano. Para ello hay un truquito muy especial. Yo recomiendo comenzar siempre con los vectores que son positivos. Si yo dije que todo el que iba en este sentido era positivo, entonces obviamente lo recomendable es arrancar con ax, pero no, el orden no interesa, la respuesta va a ser igual, solamente que en los cálculos de calculadora normalmente si uno pone el signo menos adelante, permite que esto de pronto se produzca un error. Entonces, para evitar eso, simplemente comenzamos con las cantidades positivas. Vamos a comenzar con AX. En AX, observemos que hay dos triángulos. Está el triángulo superior y el triángulo inferior. Siempre utilizamos el triángulo donde está el ángulo, o sea, este triángulo. En este triángulo, ¿qué vamos a observar? La hipotenusa es ¿quién? A. El cateto opuesto, que es el que está al frente del ángulo, va a ser a Y. Me falta AX. AX sería este pedacito de acá. Este sería AX, que es este que yo tengo acá, completaría el triángulo rectángulo. Este sería entonces AX. O sea que este es el triángulo con que vamos a trabajar para sacar las ecuaciones. Yo recomiendo, para sacar las ecuaciones de AX y de AY, es decir, las ecuaciones de las componentes, relacionar el ángulo, relacionar la componente con el ángulo de la siguiente manera. Por ejemplo, si es el cateto opuesto, es la función seno. Si es el cateto adyacente, es la función coseno, de la siguiente manera. Por ejemplo, recordemos que vamos a sumar las componentes en x. Comencemos con ax, va en este sentido, entonces es positiva. Entonces vamos a comenzar con a. Recordemos que estamos haciendo el de ax. ¿Qué relación tiene ax con el ángulo? Si observamos, es el cateto adyacente. Como es el cateto adyacente, adyacente es la función coseno. ¿Coseno de quién? Del ángulo, o sea, de teta. Entonces sería a coseno de teta. De alfa, perdón. De alfa. Ya tengo la componente en x de a. Sigo con la componente en dd, de x en dd. Por ejemplo, si aquí observamos que la componente de d va en sentido contrario a lo que yo asumí positivo. Yo asumí que todo vector que fuera en esta dirección fuera positivo, mientras que este va en esta dirección, significa que es negativo, entonces menos. ¿Cuál componente vamos a hacer? Dx. Aquí entonces, ¿cuál triángulo utilizamos? Aquí hay dos triángulos, observemos que forman dos triángulos. Siempre vamos a utilizar el triángulo donde está el ángulo, en este caso el triángulo de arriba, este triángulo. Entonces, para el triángulo de arriba tenemos la hipotenusa, que es D, el cateto opuesto, que es dx, y obviamente me falta este cateto, que sería dy. Este cateto de aquí sería dy. Me interesan en este momento las dx. ¿Qué relación tiene dx con el ángulo? Entonces primero vamos a sumar el de d. Entonces d, vamos a sumar este vector d. ¿Qué relación tiene dx con el ángulo? Que es este. Es el cateto opuesto. Cuando es el cateto opuesto, entonces es la función seno. Entonces sería d seno del ángulo, que en este caso es beta, del ángulo beta. Ya tengo entonces 1, 2, me faltan, estoy sumando las de x, me falta la de cx. En cx tengo nuevamente dos triángulos. ¿Cuál triángulo vamos a utilizar? El triángulo donde se encuentra el ángulo, o sea, el triángulo de abajo. En este triángulo tenemos la hipotenusa, que es c, tenemos el cateto opuesto, que es cx, y me faltaría este cateto de acá, que sería simplemente cy. Recordemos que estamos sumando las componentes en x, o sea, esta. ¿Qué relación tiene con el ángulo? Entonces primero va en este sentido. Entonces dijimos que todo lo que va en este sentido era positivo, entonces como va en este sentido significa que es negativo. ¿Cuál vamos a sumar? El vector c. Ahora, ¿qué relación tiene cx con el ángulo? Como observamos aquí, es el cateto opuesto. Cuando es el cateto opuesto, la función es seno, entonces seno del ángulo, que en este caso es teta. Aquí tengo entonces
la sumatoria de todas las componentes en X. Miren que en X no había sino 1, 2 y 3. Esas son las tres ecuaciones que yo tengo ahí. Si me dan valores numéricos, ahorita lo vamos a hacer, eso me va a dar un resultado en Y. Lo vamos a llamar, un resultado en X porque estamos sumando las componentes en X. Eso me va a dar un resultado en X. Si tuvieran valores numéricos, ahorita si quieren le damos el valor de A de 20, 30, 40 unidades y de los ángulos, simplemente lo reemplazamos en esa ecuación y vamos a obtener el resultado en X. Lo dejamos ahí, más tarde lo hacemos. Vamos ahora a sumar vamos a hallar la sumatoria de componentes en Y. Entonces vamos a hacer la sumatoria de componentes en Y, es decir, vamos a sumar todas las flechas que hay en este dibujo paralelas al eje Y. Recordemos que Y es positivo del origen hacia arriba y negativo del origen hacia abajo, entonces vamos a asumir que Y es positiva hacia arriba. Es decir, toda flecha que vaya hacia arriba es positiva, lo que indica que toda flecha que vaya hacia abajo es negativa. Comencemos con las Y. Entonces recordemos que la recomendación es comenzar con las ecuaciones, con las componentes que sean positivas. Vamos a mirar el dibujo en general. ¿Cuántos vectores hay en Y? Está AY, está B. Observen que B lo había dibujado, este todavía no lo hemos trabajado, no lo trabajamos en X porque no tenía componente en X, pero miren que este está en Y. Entonces lo tenemos que tener en cuenta para la siguiente ecuación. Entonces tenemos AY, el vector B y la componente D en Y y la de C en Y. O sea que tendríamos 4. 1, 2, 3 y 4. Esos 4 vectores son los que vamos a sumar en Y, en las componentes en Y. Comencemos con los positivos. Dijimos que todos los positivos son los que van hacia arriba. Entonces arranquemos por ejemplo con AY. Recordemos que el triángulo que vamos a utilizar es el triángulo donde está el ángulo. En este caso hay dos triángulos, vamos a utilizar el triángulo de la parte de abajo. Entonces, ¿qué relación tiene AY con el ángulo? Es el cateto opuesto. Recordemos que el opuesto es la función seno. Entonces, primero ubicamos el vector A, entonces sería A, recordemos que es positivo. Y como es el opuesto, ¿qué función es? Opuesto, la función seno, en este caso, del ángulo alfa. Ya tenemos AY. Vamos a continuar con B. B no tiene componente, simplemente es un vector que está en Y y va hacia arriba. Miren que la flecha me muestra que va hacia arriba, entonces es positivo. Yo dije que todo lo que iba hacia arriba era positivo, entonces más B. Ese no tiene función trigonométrica porque simplemente es paralelo a Y, no tiene componentes en X ni en Y. En Y solamente sería el mismo vector B. Ya tenemos entonces AY, AB, seguimos con AD. Miren que DY también va hacia arriba, entonces sería positivo, más. Porque dijimos que todo lo que iba hacia arriba era positivo, entonces sería más. ¿Cuál triángulo vamos a utilizar? Recordemos que vamos a utilizar el triángulo donde está el ángulo. Aquí en este caso, el triángulo donde está el ángulo sería este triángulo. Y este de Y es como si yo lo tuviera en este punto. Entonces, ¿qué relación tuviera DY con el ángulo? Este es el ángulo, este es DY. La relación es el cateto adyacente, entonces sería D, y como es adyacente es la función coseno. Entonces D, coseno ¿de qué ángulo? Coseno del ángulo beta. Ya tenemos entonces AY, AB y ADY. Seguimos con CY. Recordemos que estamos sumando las componentes en Y. Entonces, aquí, ¿cuál triángulo debemos de utilizar? El triángulo donde está el ángulo. Aquí hay dos triángulos. Está este triángulo de acá, de la parte de arriba, y el triángulo inferior. Vamos a utilizar el triángulo de la parte inferior. Este cateto, aquí en este triángulo inferior encontramos la hipotenusa, que es C. Este cateto, que sería en este caso el cateto opuesto, que sería CX, y me falta el cateto de acá, sería este mismo que se traslada a este punto, y miramos qué relación tiene CY, que lo trasladé a este punto, con el ángulo. Es el cateto adyacente. ¿Cómo es el cateto adyacente? Entonces es la función coseno. Ahora, este cateto va hacia abajo, y dijimos que todo lo que iba hacia arriba era positivo, entonces como va hacia abajo sería negativo, menos, porque va hacia abajo, D, que es el que estamos, C, que es el que estamos sumando, y la función trigonométrica. Como es el adyacente, estamos hablando de este, es el adyacente, entonces sería coseno del ángulo θ. Si me dan valores, eso me va a dar un resultado que yo voy a llamar el resultado en Y. Vamos a darle valores a estos vectores que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a darle valores al vector A.
El vector A vamos a suponer que tiene 20 unidades. El vector B, vamos a suponer que el vector B tiene un valor de 10 unidades. El vector D, vamos a darle un valor de 8 unidades, por ejemplo. El vector C, démosle un valor de 12 unidades. Y vamos a darle valores, por ejemplo, también a los ángulos. Supongamos que el ángulo alfa mida, pongámosle 45 grados. El ángulo beta, pongámosle que beta vale 50 grados. El ángulo teta, pongámosle que tiene 30 grados. Como ya obtuvimos la ecuación de la sumatoria de componentes en X, ya a continuación lo único que hacemos es reemplazar los valores. Entonces vamos a reemplazar valores. Ya vimos que el vector A le dimos un valor de 20 unidades, lo reemplazamos. Coseno de alfa, le dimos un valor de 45 grados, lo reemplazamos. Menos, lo ubicamos acá, el valor D le dimos un valor de 8 unidades, lo reemplazamos acá. Seno, el ángulo beta le dimos un valor de 50 grados, lo reemplazamos acá. Sigo con la ecuación, menos el valor de C, que le dimos un valor de 12 unidades. Seno, el ángulo teta, 30, y si metemos eso en la calculadora nos va a dar un valor de 2,01. De igual manera lo hacemos con el valor de la sumatoria de componentes en Y. Le reemplazamos el valor en cada una de las funciones. A tiene 20 unidades, seno del ángulo alfa es de 45, más el ángulo, el vector B, le dimos un valor de 10 unidades, lo reemplazamos, más el vector D, le dimos un valor de 8 unidades, coseno de 50, menos C, que le dimos un valor de 12 unidades, coseno de teta, en este caso coseno de 30 grados. Metemos eso en la calculadora y nos da un valor de 18,8. ¿Qué acabamos de obtener acá? Recuerden que un vector tiene tres características: magnitud, que es el tamaño del vector; dirección, que es el ángulo que me forma el vector; y el sentido, que es el signo. Observen que me dio que las componentes en X me dieron positivas, las componentes en Y me dieron positivas. ¿Eso qué significa? Que en el plano cartesiano, recordemos que el eje X es positivo de acá para acá y el eje Y es positivo de acá para acá. Significa que el vector resultante está dibujado en este cuadrante. Los signos de estos resultados me da realmente el sentido del vector resultante. Para hallar la magnitud, entonces utilizamos la fórmula que hallamos ahorita para la magnitud. Simplemente reemplazamos los valores. El resultado en X, ¿cuánto me dio el resultado en X? Me dio 2,01, del 2,01 al cuadrado más el resultado de Y al cuadrado, que es 18,2 al cuadrado. Metemos esos datos a la calculadora y encontramos que el valor del vector resultante es de 18,9. Recuerden que esta fórmula la obtuvimos cuando definimos, este realmente es el teorema de Pitágoras, la fórmula para hallar la magnitud del vector resultante. Para la dirección, utilizamos la dirección que ya habíamos, la ecuación que ya habíamos obtenido. Simplemente reemplazamos valores. Teta es igual a tangente a la menos 1 del resultado en Y. ¿Cuánto es el resultado en Y? 18,8 sobre el resultado en X, que es 2,01. Metemos esa información a la calculadora y encontramos que la dirección, este teta que yo estoy poniendo acá, realmente no es este teta, es simplemente el ángulo que me forma el vector resultante, es de 83,8 grados. Este es el ángulo que me forma el vector resultante. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el vector resultante está en este cuadrante. ¿Por qué en este cuadrante? Porque me dio positivo en el X y positivo en el Y. O sea que aquí en este cuadrante es positivo en el eje X y en el eje Y. Segundo, que tiene un tamaño de 18,9. Es decir, aquí lo que hice fue sumar todos estos vectores y el tamaño resultante, el vector resultante me dio un vector de magnitud 18,9. Es inclusive más grande que todos los que tengo ahí. Ah, no, perdón, es más pequeño que el vector A. Un vector por acá, y que tiene una dirección de 83,8 grados con relación al eje X. Podría ser un vector más o menos que está dibujado por esta zona. Muchas gracias.